¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, segundo programa de Agenda Los Andes y otra vez con un invitado de lujo. Hoy estamos con Arturo Lafada. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. No, usted por venir. Lafada ha sido vicegobernador durante el gobierno de Octavio Bordón, gobernador de la provincia entre el 95 y el 99 y diputado nacional. Bueno, Arturo, usted, a pesar de no estar tan activo en la política militante, sí tiene un grupo de estudio, entre otras cosas, que es el grupo Las Cuagas, con el cual se dedicaron a juntar antecedentes, datos y un montón de información sobre la conveniencia o no de hacer portezuelo. ¿Nos puede contar un poco de eso? Es decir, la primera ubicación o aclaración Sí. es que yo no soy ni el jefe ni el protagonista principal del grupo. Bien. Todos amigos, compañeros más jóvenes, y yo lo que trato es de aportar mi experiencia, lo vivido, pero el núcleo de la impulsión son ellos. Y lo que venimos proponiendo es fundamentalmente, a través de alguna campañita publicitaria, hicimos que el proponer de los mendocinos que hablemos, no peleemos, hablemos. Entonces dijimos, hablemos del agua, hablemos del sistema productivo de Mendoza, hablemos de la educación, hablemos del Estado, hablemos. Es decir, formemos mesa, a la vez que nosotros pretendemos nuestro aporte con lo que podamos aprender y saber y obtener de experiencia, pero el mensaje es, hablemos, y hablemos sobre estos temas. Este es el principal objetivo, que obviamente son temas públicos, de interés público y vinculados con la política, porque la política es eso. Sí. ¿Le está faltando a la dirigencia esto que usted marca? Hablar entre ellos. Yo creo, Gastón, que es un reclamo. Fíjate que no solo en la Argentina y en Mendoza. Hay casi un reclamo, es decir, si ponemos en blanco y negro lo que pasó de alguna manera en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una ola del voto republicano, de repudio, es decir, y había todo, una promoción para eso, es decir, entre dos sectores enfrentados, uno que gana y se opone categóricamente sobre el otro. No ocurrió eso. No, hay que darlo. Es decir, entre comillas, no ganó Trump, no ganaron los republicanos. Si querés en votos ganaron los republicanos porque sacaron una pequeña diferencia. No perdieron los demócratas. Es decir, en mi análisis, ganaron los moderados. Ganaron los moderados. Y eso es Estados Unidos. La elección de Bolsonaro y Lula. Ahí, está bien. Ganó Bolsonaro. 2%. No, y además Lula aliándose con Cardoso. Claro, es decir, exactamente. No, entonces esto ganó, flaco. 2 puntos define quién gobierna, pero no es ganar. Seguro. Hay un Brasil donde había grupos que haciendo la señal fascista pretendían desconocer la elección. Es decir, esos extremos perdieron, me parece, ¿no? Sí. Digo, bien, es decir, no es solo un tema nuestro. Y cuando uno lee a los que opinan sobre la realidad nacional y sobre la conflictividad económica, que es económica política, es decir, los economistas dicen es político, nosotros le ponemos la receta, son ustedes, los políticos, los que tienen que ponerse de acuerdo y ejecutar el plan para salir de esta inflación crónica. Entonces, yo creo hay un reclamo popular, si vos quiere decir, a mi juicio y en buena hora, muy notorio, de los que opinan, de los que observan la realidad y del sentido común popular, en que el camino es el acuerdo. Obviamente vende mal escándalo. Si yo vengo acá y digo que tal por cual es un tal por cual, y la nota puede que levante. Bien, ahí no me va a encontrar, Gastón, porque creo profundamente que el tema va, es decir, que las soluciones van en mesas de diálogo. Por eso nuestro mensaje es armemos mesas. Bien. Obviamente, siempre a la cabecera de esa mesa de las soluciones políticas tiene que estar el gobierno constituido, sea el partido que sea. Bien. ¿Cómo ve a Mendoza? Y Mendoza están los números, los números comparativos de Mendoza, esto es el crecimiento, el volumen de exportaciones,
la pobreza, el promedio de salarios y los indicadores nos dan tan mal como a todo el país, que da muy mal. Pero comparativamente, es decir, cuando digo comparativamente es con provincias con las que nos podemos comparar y estamos abajo. Es decir, hemos decrecido o hemos crecido menos en producción que algunos vecinos, nuestros salarios promedios están un poco más abajo, en algunas cosas pareciera que nos hemos quedado. A la vez que sigue habiendo cosas de Mendoza de las que podemos, no sé si estar orgullosos, pero que hay que seguir reafirmando, ¿no? ¿Cómo qué? Yo creo que por ejemplo, a diferencia, me parece, de otros sectores, acá es más factible el diálogo. No es que los sectores políticos lo estén haciendo, pero me da la impresión que es más factible. La diversidad de actividades productivas. Tenemos una vitivinicultura. La vitivinicultura no nos va a salvar, no alcanza para todo. Pero lo que han hecho, yo lo sigo aplaudiendo. Desde los grandes a los chicos. ¿Cuántas bodegas, Gastón, medianas o chicas, de grupos familiares, son profundamente exitosas? Exitosas no significa que ganen fortuna, que se han consolidado, que tienen prestigio, que están sólidas en su volumen como pymes, con prestigio y compitiendo en el mundo. El haber instalado a Mendoza como una de las capitales del vino y no como solo como un nombre. Esto se refleja en números, que es el turismo. ¿Cuánto depende el auge del turismo en Mendoza? En cuanto, yo no sé el porcentaje, pero sé que muchísimo, depende de los hacedores, de los emprendedores vitícolas, vitivinícolas. Sí, el enoturismo. Adentro tenemos, entonces, ¿cómo abandonarla? ¿Cómo pensar que eso ya fue? No. Ahora, creer que eso no va a salvar es un error. Tenemos lo que llamamos la agroindustria, ¿no? La industrialización y producción de ajo, el tomate, los otros frutos que tienen mercado. Es cierto, tenemos problemas de competitividad, es cierto, pero no es para abandonar, ¿no? Tenemos, como mencionaba, el turismo, ¿no? Que es muy dinámico y de ingreso casi al contado. La plata que entra por el turismo entra ahí. Tenemos la economía o la actividad del conocimiento, que es un boom en Mendoza. En cuanto lo logremos, entonces esa es otra. Y tenemos, para mí, de los más, yo no termino de tener opinión propia, cuántas expectativas podemos tener sobre la ganadería. Ajá. No porque no esté siendo exitosa lo que hay, pareciera que a los que se dedican a esto, en las zonas que va abandonando la agroindustria, que es el y por supuesto el sur, que fueron pioneros en esto, me parece que ahí tenemos una conflictividad con el agua, ¿sí? La cantidad de agua que esta actividad requiere, que es uno de nuestros mayores problemas, precisamente la falta de agua. Y queda ahí sin resolver la minería. Entonces hay una diversidad de actividades productivas, en las cuales tenemos que exigirnos mucho más, me parece, que por ahí va, que es otra potencialidad de Mendoza. ¿No? Acá, en estas actividades, no hay grandes concentraciones, no hay grandes empresas, acá son todas pymes, por ahí pymes más grandes, pymes más chicas, me parece que eso también es una ventaja de Mendoza. Y siempre hablamos de una ventaja institucional. Esta la dejo para el final porque me parece que la vamos decayendo, ¿no? No la hemos perdido, pero ¿esto a qué me refiero? Sí. A que los dirigentes políticos han resuelto apropiarse de todo, ¿no? La justicia, los organismos de control, y en vez de que los organismos de control, y en especial la justicia, estén en manos de ciudadanos habilitados, con conocimiento, pero con independencia y con historia de independencia de las fuerzas políticas, está dejando de ocurrir y esto no es bueno, ¿no? Usted participó también en la legislatura por la reforma de la Corte. ¿Quedó conforme con el proyecto que termina quedando y las reformas que se van a hacer? Mira, yo lo que más pondero de eso me parece un buen ejemplo. Hubo un momento de tensión. Se pusieron de acuerdo. No hay una solución mágica. Es decir, lo que nosotros le pedimos a la política nacional, y creo que lo que de uno u otro partido, ¿no es cierto?, el oficialismo,
tienen que sacarnos de esta inflación crónica. Entonces yo no sé si esto es ajuste, si esto es con reforma impositiva, o si esto es con un montón de cosas. Lo que quiero, lo que queremos, lo que reclamamos con derecho es los buenos resultados. Es decir, que la inflación en serio comience a bajar. Acá es un poco lo mismo. Si tendrían que ser 3 salas, 6 salas, con problemas de alguna manera técnicos, que en sí mismos la experiencia después demuestra cuál es mejor. Lo que era sustancial es que hubiese un acuerdo. Y desde ese punto de vista yo creo que fue un buen proceso. Claro. ¿No? Es decir, o que terminó bien. Más allá del... Porque el punto es el acuerdo. Necesitamos profundamente acuerdo entre los diversos. Bien. Ahí, bueno, hace unos días salió el justicialismo, ha presentado unas bases de propuesta electoral que están reformulándose y entre las que incluye la creación de un banco estatal. Bueno, la pregunta a usted, porque bueno, ha estudiado el tema, lo ha vivido, lo ha padecido, así que, bueno. El de que ve como él se quema con lecho. Ve la vaca y sobra, exacto. Ahora, claro. Pero esta es la experiencia histórica. Sí, yo leí algo de esto, que tenían en carpeta proponer una banca estatal. El oficialismo, es decir, el radicalismo también. Sí. Es decir, ronda en la dirigencia política de uno y otro la idea del banco. Yo a unos y a otros les digo, no dejen de mirar, no es la historia, sí es del siglo pasado, pero es el siglo pasado de ahí, es la historia que vivimos los que todavía estamos vivos, no es la historia de la época de la colonia. Entonces, mi primera sugerencia es, lean media hora, ¿no es cierto? Una horita, no sé si lleva la lectura de los antecedentes, de qué ocurrió, que está bastante documentado, para tener la experiencia de los errores que no podemos volver a repetir. Lo otro es, en esta inestabilidad macro, no se me ocurre qué haría un banco estatal, la verdad. Por ordenado que esté, no se me ocurre que... Entonces, entre estas dos cosas, la muy mala experiencia y lo que nos costó. Mira, y te cuento otra anécdota que vi en la tele esta semana, creo que fue, lo vi al gobernador de Buenos Aires ocupándose él del tema de los jubilados del Banco Estatal, del BAPRO, que es el Banco Estatal de la provincia de Buenos Aires. Ese banco que es un monstruo y que no es controlado por el Banco Central, lo cual es una anomalía de aquellas, pero bueno, responde a nuestra historia, ¿no? A la historia de la época casi de la poscolonia, ¿no? Y estaban discutiendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en horario central en tele, explicándole al país, si lo quería escuchar, cómo era el sistema jubilatorio, y discutiendo con el PRO, por supuesto, con la anterior gobernadora, cómo era el sistema jubilatorio de los empleados del banco. Tenían una caja, o tienen una caja propia. Se jubilaban a los 50, por supuesto esa caja es deficitaria. Claro. Se jubilan a los 55 años. Flaco. Claro, insostenible. ¿Me entienden? ¿Cómo? Estos son los bancos oficiales. Es decir, como todo lo estatal. Creo que uno de los temas que tenemos, y desde el grupo, uno de los temas que creo que te mencioné, que es el hacer eficiente el Estado. Hacer eficiente el Estado. Es urgente, es uno de los temas que entendemos prioritarios y no lo va a hacer un gobierno con un plan. Ese más que cualquier otro requiere, que lo mismo que el sistema educativo, los argentinos vemos, y en especial la dirigencia política, ha tomado o tomamos el Estado como un barril sin fondo. Entonces los productores quieren subsidio para la energía, el transporte para el transporte, el rico para que le baje el impuesto, los empleados jubilarse con el 82, es decir, todo distinto en un país que no da para eso. Entonces, me parece que ese abuso del Estado es una debilidad del Estado, y entonces, en esta coyuntura, sin haber resuelto ese problema de la eficiencia,
Y me imagino, a ver, un banco estatal hoy. ¿Quién te cree que sería el presidente? Un radical de franja morada, que fue legislador o perdió la intendencia. Y si estuviese el peronismo, sería algún flaquito de la cámpora. ¿Tenía alguna duda? ¿Algún mendocino tiene alguna duda que si hubiese un banco estatal, el presidente sería ese? Entonces, claro, vos me decís usted, o vos que bajás de tema atero, el otro está prohibido, y el que ve una el que se quema con leche. ¿Sabés cuántas veces nos hemos quemado en esta querida provincia con historias como estas, pequeñas o grandes? Entonces, no me parece un tema de actualidad, diría. No, seguro, pero bueno, es lo que usted dice, o sea, desde el 99, tomando como la caída de los privados hasta acá, bueno, cada tanto aparece. De hecho, se sancionó, en el gobierno de Cobo se sancionó una ley, se aprobó, la bajó Jaque. Gracias a Dios nunca llega ni a la media sanción. Claro, ¿no? Sí, fue ley. Suárez en la campaña también hablaba de un banco y hablaron hasta no hace mucho de un banco estatal. Bueno, hecho sería bueno tener un debate en serio de qué unos y otros, qué banco quieren, por qué y cómo explican que con estas, que cómo somos. Yo no estoy señalando nunca, video va a señalar a nadie a esta altura de vida, lo debo haber hecho. No estoy señalando errores de otros, estoy asumiendo los propios, si vos querés, ¿no es cierto? Para que otros no incurran en ellos. Bien. ¿Usted ve en la política hay algún tipo de clase dirigente en general? Usted se junta con empresarios también. ¿Alguna especie de autocrítica por la situación que vivimos? Yo creo que la mitad del vaso llena y la mitad vacía. La mitad del vaso llena es que, te contesto, sí. La mitad, sí. Yo escucho decir, yo estoy aquí, lo escuchaba, a Alfredo Cornejo, con bien, señalar este fracaso colectivo. Bueno, y como él, de otros sectores igual, es decir, hay una conciencia del fracaso colectivo. Esto me parece que es positivo. Ahora, cuando de ahí, sin solución de continuidad, pasamos a ver quiénes son las causas, el otro. ¿No? Este programa sale mal por vos, Gastón. No sé, no pusiste las luces, me preguntaste soncera, no me interrumpiste, me dejaste hablar. Es decir, si el programa sale vos, y blanco, así no. Y yo hablé el 90% del programa, entonces, ¿me entendés? Creo que hay un reflejo, y esa es la mitad del vaso gravemente vacía, que hay una conciencia de fracaso, ¿no? Pero el responsable es el otro. Y esto es casi enfermo, ¿no? Es una patología psicológica política, diría, ¿no? Y dirigencial, porque el sector empresario o el sector sindical también, nadie tuvo nada que ver con estar como estamos. Es de loco. Es de loco. La educación, todos coincidimos, todos hablamos de la educación y bien, eso lo veo positivo. No hay un partido político que no te hable de la importancia de la educación pública. No hay un debate ideológico. No hay un debate ideológico. Todos hablan de la educación, de la calidad, de la importancia, Es decir, lo cual quiere decir que hay una conciencia del decaimiento de la calidad educativa. Pero siempre, incluidos los actores principales, los docentes, la culpa la tuvo el gobierno, la culpa la tuvo el salario, la culpa la tuvo el otro. Así no es cierto. Claro. No es cierto, esta es la mitad del vaso vacía grave que yo veo también en Mendoza. Bueno, ¿en qué podemos esperanzarnos en el futuro? Sí, ahí hay motivos para la esperanza. Yo creo que no es razonable, no es humano, es casi sonso ser esperanzador por la esperanza, ser optimista por la optimismo, decir, mañana va a estar mejor. Va a estar mejor si hacemos cosas para que esté mejor. Entonces yo creo que sí hay derecho a la esperanza, porque en todas las cosas, como te decía el ejemplo que vos me preguntabas de cómo veía este aspecto de Mendoza, yo te decía, hay una mitad del vaso lleno y una mitad del vaso vacía.
Hay dos o tres cosas que yo veo con potencialidad importante de Mendoza y del país todavía, con esta larga decadencia que venimos padeciendo. Por ejemplo, y esto lo resaltaba el otro día un seguramente no oficialista, refiero al gobierno nacional, que era, se lo escuché decir, seguramente no original de él, a Durán Barba, ¿no? Es decir, que la Argentina es el país que mejor trata a los pobres de Latinoamérica. Y entonces uno va a ver en las calles, o en los barrios humildes o pobres, va a haber paraguayos, va a haber bolivianos, en alguna época muchos chilenos. Y no vas a ver en los países aledaños, en estos países, argentinos pobres emigrando hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia Brasil ni hacia Chile. Entonces, a mí eso me llena de esperanza, que sea lo cual no quiere decir que a nuestros pobres cada vez lo tratemos peor. ¿Se entiende? Es decir, yo no estoy de ninguna manera minimizando la barbaridad que hemos hecho con el aumento de la pobreza. Nosotros venimos, acordate, Gastón, en los 70, yo me recibí en los 70, la pobreza era el 4%. La hemos multiplicado por 10, casi por 2 a la pobreza. Así que no estoy ni justificando ni minimizando eso, que me parece el principal drama de la Argentina. Estoy diciendo que a pesar de eso, la Argentina sigue siendo el país que mejor trata a los pobres. Aunque países como Chile tengan un índice de pobreza por ingreso menor. Pero en lo estructural, bueno, ¿y por qué? Primero, que es evidente en esta constatación. Busquen pobres argentinos en los países aledaños. No van a encontrar. Y acá, insisto, vamos a encontrar colonias de hermanos latinoamericanos de todas esas nacionalidades. Por tres cosas. El sistema educativo, el sistema de salud, el acceso a la salud y los planes sociales. Por eso vienen los pobres. Entonces, claro, no tenemos plata para sustentarlo. Claro. Parte de ese equilibrio. Pero el asunto no es tener más pobres, la solución. Es cómo lo sustentamos. Cómo sustentamos y mejoramos. En definitiva, el derecho al optimismo es que, sin distinción, los argentinos, sin distinción de bandería política o ideología, hablemos de que la educación pública es importante y propongamos planes para mejorarlo. Eso para mí me genera optimismo. Que lo mismo con la salud pública. Es decir, que es un valor diferencial, estructural de la Argentina con nuestros vecinos. Ese para mí es un motivo. El otro es el recurso humano, que esto también lo ponderan todos. Nosotros seguimos teniendo un sistema educativo, aún con todo esto que somos conscientes de que hay que mejorar. Un chico de una escuela pública, de un secundario más o menos, y de una universidad pública, no de todas, pero buena parte puede terminar con un título que lo habilita para competir casi en el mundo. ¿No? Esto pasa con la Universidad de Buenos Aires, pasa con algunos egresados. Cuando vos escuchás a los emprendedores, a los grandes emprendedores o empresarios, una de las cosas que reclaman es recursos humanos de calidad. Entonces, esto todavía está bien, lo estamos degradando, y esto es lo grave, pero lo tenemos. No lo tenemos que crear. ¿No? Tenemos que poner un énfasis muy especial en renovación de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. De ninguna manera se me ocurriría ni hacerla desaparecer ni reducirla. Creo que hay que orientar carreras, ¿no es cierto?, hacia lo que el mundo reclama más. Tal vez, no sé, no soy un experto en el tema, pero sé que hay que hacer cambios para que nuestros jóvenes se preparen para ese mundo que los reclama. Pero ese no es el mundo afuera. Acá hay trabajo para eso y no hay oferta de trabajo. Sí, bien, esa es otra de las cosas. La calidad de nuestro recurso y tener montado un sistema para preparar ese recurso, aunque no lo estemos utilizando bien, es otra de las cosas que me mueve al optimismo. Y el último, podría decir, es, fíjate, un dato político. Y nos comparo con Estados Unidos. Trump perdió y hizo un quilombo
para el mundo, tomó el Capitolio. La Cristina perdió, no le entregó el bastón, malas maneras, pero se fue sin un solo gesto de haber discutido la legitimidad del triunfo de Macri. Está bien, llenó la plaza, pero no llenó la plaza para tomar la Casa de Mayo, la Casa Rosada, o para hablar de la legitimidad del triunfo. Tomó para despedirse. Como Macri, casi con la elección perdida, se recorrió el país buscando adhesión y la consiguió y mucho. El sí se puede. ¿Te acuerdas? Y a la inversa, ¿no es cierto? Macri perdió la elección, también con la reelección, ¿no? Con Fernández, y yo no recuerdo haber hecho un gesto de Macri desconociendo, ignorando, descalificando. Simplemente perdió, y no perdió por 25 puntos. Perdió. Entregó y se fue. ¿Me entendés ahí? Sí, sí. Y esto no es historia, esta es aún a esos mismos dirigentes. Yo les reclamo, y con mucha dureza, ¿por qué no se sientan a hablar? Claro. ¿No? Digo, esta es la mitad del vaso vacía. Sí. ¿Ah? La mitad del vaso vacía. Así como les reclamo, yo creo que les reclamo el país. ¿Cuánto han escrito? ¿Cuántos colegas tuyos han dicho por qué la Cristina y Macri, o Macri y la Cristina alguna vez, no quiero decir la palabra, no se sientan, flaco, no se sientan? ¿Cómo puede ser que no, aún para discutir? Bien, los dos se fueron sin chistar. Eso no pasó en el mundo. Bueno, también me da algún derecho al optimismo. Bueno, esperemos que vayan apareciendo más cosas para estar contentos, optimistas, sin ser ingenuos. Falta mucho. Sí, falta mucho. Bueno, le agradezco la visita y bueno, esto ha sido Agenda Los Andes. Muchas gracias.